Hola queridos amigos, mi nombre es Santiago Alonso y bienvenidos a Los Dominios, mi canal, donde el arte y la cultura se analizan con profundidad. En el día de hoy quiero hablar sobre Tolkien y su visión sobre los mitos y en relación a la nueva serie de Amazon que está a pocos días de estrenarse. Vamos con la intro. Todo comienza con una conversación que tuvo C.S. Lewis con Tolkien. C.S. Lewis es el escritor de Narnia. Para él, en esta conversación, considera que los mitos son mentiras. Los mitos son historias bien edulcoradas, bien ornamentadas, pero mentiras aún así. Pero para Tolkien eso era completamente distinto. Para Tolkien los mitos no son mentiras, los mitos son reales. Vamos a definir mito. Mito viene del griego mitos, que significa relato. El que hace un mito, el que construye, el que fabrica, el que inventa el mito, lo que está haciendo es crear un relato, una narración que trata de reflejar la verdad. Para Tolkien, ningún mito en la historia sobreviviría si no guardase aunque sea una pizca de la verdad. Los mitos vienen a explicar por qué la lluvia, por qué el calor, por qué las estaciones, por qué el día y la noche. Pero además de tratar de explicar el mundo físico, quiere explicar algo mucho más trascendental que el mundo físico. ¿Por qué la esperanza? ¿Por qué el amor? ¿Por qué el bien y el mal? ¿Y por qué el hombre? ¿Cuál es la causa del hombre? ¿Y cuál es su lugar en la creación misma? Porque el hombre no está separado de la creación. Alguien dio origen al hombre y le dio una función, un porqué, una razón en su existencia y en la existencia misma. Es por eso que para Tolkien los mitos son verdades, porque explican eso. Vamos a hablar del gran narrador. Así como hay varios narradores de varios mitos, hay un gran narrador, cuya narración es la historia. Este gran narrador es Dios, y la historia es su propia narración. Y los mitos, en el fondo, se desprenden de esa gran narración. Los mitos forman parte de esa gran narración. El ser humano en sí mismo es un personaje de esa gran narración, que entra y sale, hasta que algún día esa narración termine. Esa es la visión que tenía Tolkien sobre Dios como narrador. La historia es su narración y el ser humano somos los personajes de esa historia. Esto no quiere decir que Tolkien negase el libre albedrío, todo lo contrario, pero mucho lo que pasa es o porque Dios lo permite o porque así Dios lo quiere. Y todo forma parte del gran plan de Dios. Ahora, ¿dónde entran los mitos en esta concepción? Bueno, primero porque hay una gran verdad, un gran mito, el mito que literalmente sucedió. El mito que, a diferencia de todas las mitologías, este mito sucedió literal, tal cual se cuenta cómo sucedió. Y nos estamos refiriendo a la historia bíblica, desde la creación del hombre hasta el Apocalipsis mismo. Para Tolkien, la Biblia misma, la historia bíblica, es el gran mito. El mito que literalmente sucedió tal cual se cuenta que sucedió. Todas las mitologías se desprenden de esa gran narración, de una forma o de otra. Todas ellas, de alguna manera, remiten o se inclinan o expresan, aunque sea una pizca de ese gran mito, de esa historia que sucedió tal cual se cuenta que sucedió. Y para poder explicarlo con ejemplos, vamos a hablar del mitema. ¿Qué es el mitema? El mitema son determinados arquetipos, determinados temas que se repiten no solamente en una mitología, sino en varias, por no decir tal vez todas. Por ejemplo, el mito de la creación, conocida como cosmogonía. En toda cosmogonía se explica la creación del hombre y la caída del hombre. ¿Por qué? Porque si se supone que los dioses son buenos, el hombre tendría que ser bueno también, pero el hombre tiene inclinaciones al mal, y es por eso de que también hay una historia de la caída que explica por qué el hombre tiene esa inclinación al mal. Y para Tolkien, todas esas cosmogonías en el fondo se desprenden del Génesis. El Génesis vendría a ser el mito real, el mito que literalmente sucedió. Y todas las más historias, todas las mitologías que existen, en el fondo se inclinan a explicar eso que el propio Génesis explica. ¿Qué otro mitema podemos encontrar? El tema del héroe. En la mitología griega encontramos que el héroe es una unión entre los dioses y los hombres. Y notamos que estos héroes luchan contra el mal. Y en esta lucha contra el mal hay un reflejo de la esperanza misma. Muchos pueden relacionar a estos héroes como que de alguna forma reflejan la figura de Cristo. Pero muchos me dirán, bueno, pero
¿El mito de Hércules es anterior a Cristo? Sí, pero Tolkien respondería que las profecías que existían de Cristo, las profecías que contaban Daniel, Elías, son profecías que se narran incluso en el Génesis mismo. O sea, la propia profecía del Mesías, en el fondo, dan un origen a los héroes de las demás mitologías. Otro tema que se repite en cada mitología es la figura del mal, representar una serpiente. Y obviamente lo podemos relacionar con el Génesis mismo. Y notamos que la figura femenina también se muestra como algo que aplasta a esa serpiente. En la Biblia misma se menciona que Dios crea una enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre su descendencia y la descendencia de la serpiente. Y notamos esto mucho en los personajes heroicos. Todos ellos son producto de alguna mujer importante en la propia mitología, y estos se encargan de luchar contra el mal mismo, incluso figurado en una serpiente. En el caso, Thor luchando contra la serpiente de Midgard, Jormungandr, Beowulf luchando contra un dragón, Hércules luchando contra el dragón del jardín de las Hespérides, que está figurado o representado como una serpiente, ya que en realidad dragón viene del griego dracón, que significa serpiente. Así que notan cómo estos mitemas se repiten constantemente en varias mitologías. Y la teoría de por qué suceden estos mitemas es porque hay una fuente común. Para Tolkien, esta fuente común es la narración bíblica, el mito que sucedió de forma literal. Tolkien no trata de hacer una suerte de sincretismo entre la historia bíblica y las demás mitologías, ni tampoco trata de hacer una suerte de mitología comparada o religiones comparadas. Lo que trata de hacer Tolkien es explicar que hay determinados arquetipos, hay determinados elementos, o sea, la narración en sí misma guarda una pequeña luz de la verdad. La verdad es la verdad revelada. Los mitos simplemente son una pequeña inclinación, una pequeña luz de esa verdad. ¿Por qué? Porque el mito es una narración. En el fondo es eso, es una narración. Está la narración real, la narración de Dios, y luego las narraciones que los hombres hacemos. Esto no solamente se aplica a las mitologías, se aplica a los cuentos de hadas, se aplica a las novelas más actuales. Ese es el concepto de mito que tiene Tolkien. Los mitos no solamente son las mitologías en sí mismas, son cualquier narración que cualquiera escriba, siempre y cuando éstas se inclinen a la verdad, son en el fondo un mito que expresa la verdad revelada. Conclusión. Bueno, ahora tenemos la nueva serie de Amazon. Yo no sé qué tanto va a respetar el espíritu de la obra de Tolkien. Mi temor es que exprese basura ideológica. Y por lo tanto, la narración misma, que se puede expresar de forma incluso audiovisual, pase de ser un mitos, o sea, una narración, a ser una completa mentira. ¿Cómo una narración, incluso audiovisual, se transforma en una mentira? Cuando solamente expresa ideología y busca la manipulación del ser humano, y no tratar de inclinar al ser humano hacia la verdad misma. Toda narración, ya sea escrita o ya sea en forma de una película o una serie, siempre y cuando éstas expresen la verdad, inclinan la verdad, traten de tirar al hombre hacia la verdad, mostrársela, son en el fondo una suerte de mito. Pero cuando estas mismas expresan mentiras, expresan ideologías, pasan de ser un mito a ser una mentira. Por mi parte esto fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, darle like, hagan clic en la campanita y compartan. Por favor, nos vemos en el próximo video, hasta luego.